inicialmente los quiero saludar a todos. Un gusto que estemos nuevamente aquí entre todos participando de este webinar. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Yo no los veo porque está la presentación, pero cualquier cuestión me avisan. Eh, bueno, nada, solamente eh, mencionar dos, tres cuestiones en relación a esta charla. Como ustedes saben, el mes de abril es el mes del Día Mundial de la Hemofilia, que es el 17 de abril. Y es entonces en ese marco que nosotros definimos y quisimos avanzar con una actividad que es una campaña continental vinculada al tema de la hemofilia, a los fines de darle visibilidad, ponerla sobre relieve y que la comunidad en general pueda participar de las acciones que hagamos y también difundir fuertemente, porque ese es uno de los grandes propósitos que tenemos en la organización con este tipo de eventos. Y es en ese sentido que eh, pautamos hacer tres actividades de webinars, de charlas virtuales, vinculadas a lo que tiene que ver con acceso y tratamiento de la hemofilia en el continente. ¿Esto cómo se traduce? Se traduce en tres charlas, que es esta inicial que estamos dando hoy, con la doctora Margareta Ocelo, que, que habla sobre terapia génica en hemofilia A y en hemofilia B. La semana siguiente, el día 9, vamos a tener la charla que va a dar el doctor Miguel Escobar, que es vinculado a terapias de no reemplazo de hemofilia. Y luego vamos a tener la otra conferencia el día martes 16 sobre los tratamientos que son de reemplazo de vida común y vida media extendida y otras coagulopatías también incluidas en estas sesiones, que eso es el día 16. Para cada charla se tienen que inscribir, ¿sí? En sí misma, en cada charla no se inscriben a las tres webinars, sino los que se inscriban a esta y quieren participar en las próximas, se inscriben en las próximas también de manera independiente. Seguramente a todos ustedes les ha llegado seguramente un mail en el día de hoy, donde ahí van a tener las sesiones siguientes, así que van a poder también registrarse para las próximas. Pero bueno, les quiero agradecer también, en este caso a Biomarin, a Kedrion y a Pfizer, que colaboraron y les pareció interesante y significativa esta campaña con estos tres webinars y todo lo que hacemos luego en redes, que apoyan esta iniciativa. Así que les queremos agradecer también a ellos por esta confianza. Y bueno, sin más preludio, quiero presentar a la doctora Margareta Ocelo. La doctora Margareta Ocelo es hematóloga, se dedica específicamente a lo que es terapia génica en hemofilia. Ella está en la Unicamp, en la Universidad de Campiñas, en Brasil. Tiene realmente un currículum muy largo y muy importante, pero tampoco quiero ser tan extenso, pero por lo menos sí mencionarle que es la referente, sin ningún lugar a dudas, en América Latina y Caribe, vinculado a hemofilia, por la cantidad de protocolos, de trials y de investigación que ella va llevando adelante en terapia génica en Brasil, en la Unicamp, como les decía. Vasta experiencia en hemofilia, muy reconocida a nivel internacional, va a estar en el Congreso Mundial de Madrid, también dando temas vinculados a estos, así que la verdad que, primeramente, es un honor para nosotros que usted pueda estar, doctora Ocelo, y sobre todo agradecerle este rato que nos cede, que nos presta para que toda la comunidad de pacientes de las Américas pueda justamente conocer un poco más sobre lo que es terapia génica e incluso algunas novedades. Sabemos que, no quiero adelantar mucho, pero sabemos que hubo alguna novedad sobre Anvisa hace poco y me parece que también es interesante que marquemos y que sepamos que hay avances en la región en ese punto. Pero bueno, principalmente sobre todo los conocimientos y los protocolos y experiencias que usted va teniendo en la Unicamp con esta terapia, ¿sí? Así que nuevamente agradecerle el tiempo. La idea es que la doctora exponga y después haya preguntas en el chat, a los cuales entre Andrés, Marta e Isidro, bueno, coordinadores de la coalición, entre todos vamos a ir recopilando y les vamos a ir haciendo a la doctora para no abrumar de tantas preguntas que seguramente las va a ver. Así que bueno, no le robo más tiempo, doctora, le cedo la palabra
muchas gracias por el tiempo y por participar, como siempre. Bueno, lamentablemente, como dijo Antonio en sus amables palabras, soy brasileña, estoy en Campinas y lamentablemente todavía no hablo bien el español, así que en lugar de hablar en portugués lo haré en inglés. Sé que hay interpretación simultánea al español para que puedan entenderme. Antonio, ¿puedes compartir mi presentación, por favor? Sí, la tiene ahí Isidro. Les quiero recordar, Isidro, como dijo recién let me, la doctora, todos tienen que elegir la opción de un idioma de interpretación, español o inglés, y no quedarse en el que dice solamente audio original, sino que elegir siempre un idioma, ¿sí? Eh, Así que, perfecto, avancemos entonces. Gracias. En primer lugar, quiero agradecerles por la invitación y las amables palabras de Antonio. Es un placer para mí presentarles las actualizaciones y las novedades en relación con la terapia génica para hemofilia A y B. Próxima, por favor. Próxima, por favor. Muy bien. Probablemente estén familiarizados con estas alternativas con las que contamos para el tratamiento de la hemofilia. Durante años o más bien décadas hemos utilizado terapia de reemplazo con concentrados de factor 8 y factor 9 y más recientemente tenemos los factores de vida media prolongada y en este caso nos encontramos con concentraciones máximas y mínimas y acá podemos ver cuál ha sido la norma de tratamiento, el estándar de tratamiento que ha sido bueno para los pacientes. Más recientemente agregamos la terapia sin factor de reemplazo, las terapias como emicizumab y muy pronto tendremos otras terapias sin factor con las nuevas opciones para la hemostasia y luego tenemos la terapia génica. La diferencia aquí es la capacidad de producir factor 8, factor 9 para que tengamos factor 8 o 9 endógenos con el objetivo de llegar al nivel de para llegar a niveles normales o como mínimo a niveles leves de hemofilia A y B. Si pensamos en los objetivos principales de la terapia génica para hemofilia, estamos hablando de un tratamiento que pueda permitir una expresión de factor sostenida en el largo plazo para alcanzar niveles terapéuticos óptimos. Queremos convertir el nivel grave en nivel normal de factor 8 o 9 y también lo fundamental aquí es contar con resultados consistentes, con resultados previsibles. Eso es lo que esperamos lograr. También queríamos ofrecer un tratamiento seguro y reducir la carga del tratamiento para llegar a lo que ahora denominamos hemofilia free mind o una mente libre de hemofilia, libre de la carga de la hemofilia. Sabemos que nos encontramos con esta tecnología nueva que todavía tiene algunos desafíos vinculados con el costo. Por eso estamos pensando también en las pruebas de rentabilidad. Si pensamos en el avance de la terapia génica para la hemofilia, hasta ahora se han estado utilizando las mismas estrategias que se utilizan con vectores de virus adenoasociados. Se trata entonces de una terapia génica basada en AAV y tenemos el transgen del factor 8 o de factor 9 y una vez que tenemos estos vectores, a través
de infusiones endovenosas, podemos llegar a los hepatocitos, a las células hepáticas que reciben este vector con el transgen, y ahí tendremos el núcleo de las células de transducción que expresan el factor 8 o 9 para que empecemos a producir ese factor 8 o 9. Próxima. Pero siempre que utilizamos esta estrategia, el vector viral adenoasociado, tenemos algo que tiene que ver con la inmunogenicidad vinculada con este vector. Próxima. Una se vincula con la inmunidad preexistente. Esto se debe a que el virus adenoasociado, esto no causa ninguna enfermedad y muchas veces podemos estar expuestos a estos virus y a veces también se pueden desarrollar inmunorespuesta. Por lo tanto, se pueden producir algunos anticuerpos que reconozcan el AAV, este virus adenoasociado. Cuando se trata del uso del AAV para la terapia génica, muchas veces nos podemos encontrar en algunos casos con una reactividad cruzada de los anticuerpos que pueden reconocer el vector. Este anticuerpo destruirá al vector antes de que llegue a las células meta. Y por supuesto, esto reducirá el tratamiento o su eficacia. Entonces, para evitarlo, la mayor parte de los protocolos excluyen a los pacientes cuando evaluamos que los pacientes tienen anticuerpos al vector anti-AAV. Si esto da positivo, esto para no comprometer la eficacia, y por eso tendríamos a excluir a estos pacientes. Estas son cuestiones muy importantes en materia de elegibilidad para recibir terapia génica. Otra inmunogenicidad vinculada con el vector AAV tiene que ver con la inmunidad innata, esto es, las toxicidades agudas. Estamos hablando de algunas reacciones alérgicas que pueden suceder durante la infusión o pocas horas después. Para el vector AAV, esto no es un gran problema. Muchas veces esto es leve. Los pacientes pueden tener estas alergias leves y la mayor parte de las veces esto no es difícil de controlar. Es fácil entonces controlar estas reacciones alérgicas. Lo que es un verdadero problema en esta estrategia es lo que denominamos la inmunidad adaptativa, que se vincula a células T citotóxicas, la respuesta a estas células T citotóxicas. Lo que sucede en este caso es que cuando infundimos el vector que apunta a los hepatocitos, estos hepatocitos que han recibido este vector viral pueden expresar en su membrana algunas proteínas del vector. Esto es transitorio, no causa un problema en el hepatocito, pero cuando infundimos el vector, muchas veces estos vectores pueden ser tomados por las células que presentan antígenos y eventualmente parte de este vector puede inducir una inmunorespuesta de la célula T, como se puede ver aquí, y eso después de la inducción, lo que sucede es que puede reconocer esta proteína de cápside del vector y cuando los hepatocitos expresan esta proteína, esta célula T puede reconocer esta proteína y destruir el hepatocito.
Esto no causa problemas al paciente a quien recibe la terapia génica. Sin embargo, cuando las células T destruyen los hepatocitos, con esta expresión transitoria de la proteína del cápside, aquí también estamos destruyendo los hepatocitos que pueden producir el factor 8 o factor 9. En otras palabras, estamos perdiendo la capacidad de producir ese factor 8 o 9 endógenos. Y así se pueden perder total o parcialmente la eficacia de este tratamiento. Próxima, por favor. Para evitar esta respuesta inmune, muchas veces se utiliza inmunosupresión. Esto es muy importante que lo comprendamos al hablar de terapia génica. Esta terapia génica con AVE es fundamental entonces tener en cuenta la inmunosupresión. Básicamente, al pensar en esto, los criterios de elegibilidad para la terapia génica para la hemofilia solamente son que se pueden incluir pacientes adultos con hemofilia A o B grave, con nivel de factor residual de 1 o 2 unidades internacionales por decilitro, y también pacientes que no tengan presencia de anticuerpos anti-AAV. Es fundamental entonces tenerlo en cuenta para el protocolo. Y otra cosa que es muy importante es que el paciente tiene que estar en muy buen estado de salud. Para entender por qué solamente estamos enrolando pacientes adultos, es porque hay una limitación para utilizar esta terapia dirigida al hígado en pacientes pediátricos. Cuando nos encontramos con el crecimiento de los niños, también crece su hígado. Y aquí, hasta los 10 o 12 años de edad, durante ese periodo, los hepatocitos se dividen con bastante frecuencia y una de las cosas que tenemos que entender acerca de este vector es que podemos verlo en el hepatocito, en el núcleo. El ADN que contiene el factor 8 o el factor 9 se incorpora en el ADN de las células a las que se dirige el tratamiento. Como podemos ver aquí, vemos un transgen episomal y cuando las células se dividen, una de las células donantes tendrá este transgen. El ADN que incorporamos estará allí, pero las otras células no lo tendrán. No tendrán este transgen episómico y con eso, si utilizamos la dosis en un niño muy pequeño y la célula empieza a multiplicarse, lo que sucederá es que tendremos un efecto de dilución de las células que ahora puedan expresar el factor 8 o factor 9. Y a raíz de el anti-AAV que ya expliqué, los pacientes después de recibir la terapia génica generan, de hecho, un alto nivel de este vector AAV y hasta ahora no ha sido posible redosificar al mismo paciente. Para evitar entonces este problema y disminuir y evitar la disminución de la eficacia, no estamos considerándolo para los pacientes pediátricos. Nos parece que no sean los más indicados para recibir este tratamiento en razón de este efecto de dilución, dado que posteriormente no se podrá tratar a estos pacientes nuevamente utilizando este mismo vector AAV. Siguiente, por favor. Otro criterio de elegibilidad muy importante, por supuesto, es la salud hepática. Sabemos que en la población es frecuente entre los adultos encontrar que tengan previas infecciones con el virus de la hepatitis B o C. Esto no va a evitar que los individuos reciban la terapia génica, pero deben ser controlados y
hay que verificar que no tengan hepatitis crónica. Además de la salud hepática, hay otros cuadros metabólicos conocidos antes como MASH, el MAFLD y el NAFLL, el abuso de alcohol y también otras comorbilidades que pueden tener que ver con el uso de medicamentos que provoquen una exposición a hepatotoxicidad crónica. Son cuestiones a tener en cuenta y de las que tener conciencia para ver si el paciente podrá recibir, digamos, esta terapia génica o no. Siguiente. Bien, hablemos de lo que hemos logrado hasta ahora. Estos son los endpoints de los ensayos clínicos para hemofilia B. Hay distintos programas en curso para la hemofilia B que utilizan este vector. Algo que es importante y que necesitamos observar es que en todos estos ensayos que tienen que ver con la hemofilia B, todos ellos utilizan el factor 9 Padua. Para mejor comprender este factor 9 Padua, tenemos que saber que es una mutación missenso con cambio de sentido en el ADN provocada en razón, digamos, fue primero descrita en una familia donde un hombre joven sufría de trombosis recurrente. Y cuando se analizó a este paciente, se determinó que tenía esta mutación en el gen del factor 9. Una vez evaluado, la conclusión fue que el factor 9 Padua se traduce no en un aumento de la cantidad del factor 9 producido, sino que en cambio, con la misma cantidad de proteína, lo que se observó fue un aumento de 8 veces en lo que denominamos actividad específica del factor 9. En otras palabras, con la misma cantidad de proteína, tenemos una proteína que es mucho más potente en términos de actividad y con eso, y esto es perfecto para la terapia génica porque al generar la misma cantidad de proteína podemos tener una proteína que puede brindarnos una mayor actividad del factor 9, que es lo que buscamos, sobre todo al controlar la hemostasia. Pensando en estos 4 programas diferentes, querría conversar acerca de uno de ellos en más detalle, que es el que está más avanzado. Es el uniQure CSL de Behring, donde tenemos AMT-061 y HOPE-B, que son los 2 ensayos que se están realizando. HOPE-B es un ensayo fase 3, donde se está enrolando a pacientes con hemofilia B que recibieron una única dosis de el factor 9 Padua 2 veces por 10, 13 VG por kilo. El fármaco es etranacogene de Sapar-Bovec y todos los pacientes enrolados en este ensayo fase 3 fueron adultos, menos de un 2% de lo normal con factor 9, con una buena salud hepática, pero los pacientes que tenían anticuerpos no fueron excluidos del ensayo. Y en cuanto a la inmunosupresión, dependiendo de los niveles de ALT, no hubo una inmunosupresión profiláctica. Esto es importante. En este ensayo fase 3, 54 pacientes recibieron este fármaco, el AB5 factor 9 Padua, y como podemos observar aquí, 21 de ellos fueron testeados positivos de anti-AB5, como se muestra en el color rojo en la pantalla. Si comparamos después de 2 años de haber recibido este vector, vemos que no hay diferencia entre los pacientes que fueron AB5 negativos o
que fueron positivos del factor de neutralización de AAV5. Y esto no fue algo que evitara o que afectara la posibilidad de que estos pacientes recibieran la terapia génica. Y es muy importante porque para este fármaco en particular, al usar el AAV5, los pacientes que tenían el anticuerpo AAV5 no fueron excluidos. Y esto es muy importante en términos de los criterios de elegibilidad. Recientemente, en diciembre, durante la última reunión, se presentó un seguimiento a 3 años de estos 54 pacientes de este ensayo fase 3 y como podemos ver, el factor medio de actividad sigue siendo el mismo, alrededor de un 38%, la mediana es 36% y tenemos una disminución de más del 64% en lo que es la tasa de sangrado anualizada, lo que demuestra una superioridad respecto de la profilaxis que recibían esos pacientes antes de ser tratados con la terapia génica. Y esto es muy importante porque implica que la durabilidad no es un problema para este grupo de pacientes. En cuanto a la inocuidad de este ensayo fase 3, 9 de los 54 pacientes manifestaron una elevación en la ALT, la alaninoaminotransferasa, que es uno de los eventos adversos comunes que se observa en la terapia génica. Cuando se administra dirigida al hígado de todos estos pacientes, ellos recibieron corticoides, la duración media del tratamiento con corticoides fue de 79 días y se mantuvo la expresión del factor 9. Y una de las causas de esta elevación en la ALT fue la respuesta inmune, que se vio afectada. Asimismo, en este grupo tenemos un fallecimiento informado. Fue un paciente de 75 años que sufrió un shock cardiogénico no relacionado con la terapia génica. Y otro caso muy importante que fue informado fue el de un caso de carcinoma hepatocelular, un paciente que en ese momento tenía 69 años y después de un año de recibir la terapia génica se le diagnosticó este carcinoma en el hígado, pero cabe destacar que este paciente tenía otros factores de riesgo para este carcinoma hepatocelular, el virus de la hepatitis C, de la hepatitis B. No había evidencia de hígado graso no alcohólico y también estaba la cuestión de la edad. En cuanto a la velocidad de integración del vector en la muestra del tumor, se mostró que no estaba asociado con la terapia génica. El diagnóstico de este cáncer no se relacionaba con la terapia génica, lo cual es bastante importante y es una de las cuestiones que contribuye y que necesitamos conocer para poder garantizar la inocuidad a largo plazo. Es importante destacar que este fármaco llamado Hemgenix es la cuarta terapia aprobada por la FDA en noviembre de 2022 y en febrero de 2023 fue aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos y también fue aprobado en el Reino Unido y en Canadá. Sin embargo, en función del protocolo NICE, aún no se recomienda como tratamiento para los pacientes en el Reino Unido. Respecto de Canadá, como decía, se aprobó en octubre del año pasado. Asimismo, en el mes de enero de este año, recientemente, otro tratamiento recibió la aprobación en Canadá. Se trata de Vecves, que es fidenacogene, el Aparovec de Pfizer. Es el segundo tratamiento génico para el tratamiento de la hemofilia B, con el que contamos como, digamos, un medicamento aprobado en Canadá, lo cual es muy buena noticia, ya que ahora hay 2 productos que se pueden utilizar o 2 tratamientos que se pueden utilizar. En cuanto a
los ensayos clínicos en curso de esta terapia génica basada en AB para la hemofilia A. Hay 6 programas en curso en distintas fases, incluyendo uno en fase 1-2 y otro en fase 3 avanzada. Para esta presentación puntualmente voy a focalizarme en los resultados del programa Biomarin, que utiliza el BMN 270, que es el más avanzado. Siguiente, por favor. Para el gen R81 es algo que utiliza el fármaco que yo les mencionaba, Valoctogene roxaparvovec, que mejora el transgen, el factor 8 humano, que tiene el SQ vinculado. Y este es el transgen que se ha estado utilizando para la mayor parte del tratamiento génico para la hemofilia A, y es uno de los productos que está, digamos, disponible desde hace varios años como producto recombinante disponible en el mercado. Todos los pacientes en este ensayo fase 3 eran adultos, sin antecedentes previos de inhibidores del factor 8. Todos los que tenían anti-AB5 fueron excluidos y recibieron la dosis indicada aquí, de 6 veces por 10 a la tercera del vector por kilogramo. Esto es la infusión de Valoctocogene roxaparvovec. En total se enroló 181 pacientes, se hizo un screening de estos pacientes y hubo un número de, digamos, pacientes que no pasaron este screening debido a la presencia del cápside AB5. 2 de los pacientes habían sido diagnosticados como AB5 positivos y recibieron el tratamiento en la primera fase del ensayo. Y uno de ellos perdió la expresión y posteriormente se verificó que el hecho por el cual este paciente no había tenido una buena eficacia del tratamiento era porque uno de los fármacos que estaba utilizando para el tratamiento de la B le había provocado una hepatotoxicidad. Y si bien ahora sabemos que para ser VIH positivo, digamos, no es un criterio de exclusión, en ese momento los pacientes fueron excluidos en lo que tenía que ver con la continuación o su continuación en este ensayo de fase 3. Entonces, la población de pacientes con intención de tratar fue de 134. 112 pacientes que habían participado del estudio LIDIN fueron incorporados también. Es muy importante también reconocer aquí que uno de los criterios de inclusión fue que todos los pacientes hubieran recibido previamente un tratamiento profiláctico con uno de los productos de factor 8. Siguiente, por favor. Como podemos ver aquí en este gráfico, en el primer año, la actividad media del factor 8 fue del 23,9%. Todo esto utilizando el ensayo de sustrato cromogénico para medir la actividad del factor 8. Esto es importante, ya que también reconocemos que en todas las terapias génicas con factor 8 observamos que hay una diferencia cuando medimos la actividad del factor 8 utilizando uno u otro ensayo. Los ensayos más comunes, el de una etapa, utilizan TTP, y si recurrimos a este ensayo de coagulación de una etapa, muestra un valor 1,6 veces más alto que lo que es el ensayo cromogénico. Entonces aquí se prefirió el cromogénico. En el primer año observamos que la media fue de 43% aproximadamente y la mediana 23,9%. Y como se observa en las fases 1 y 2 o en los ensayos de fase 1 y 2 con este mismo fármaco, hubo un aumento, especialmente en el del año 1 al 2 en cuanto a la actividad del factor 8 de
43%, baja 23% y continúa bajando en el año 3 a alrededor del 18%, y al finalizar el año 4 vemos el valor de 15,2 y la media, como decía, es del valor del 16%. Similar a los 17 pacientes que habían completado los años anteriores. Siguiente, por favor. A pesar de la reducción de la expresión del factor 8, tenemos que reconocer los beneficios clínicos de los pacientes que se enrolaron en este ensayo clínico. Si comparamos la fase inicial o basal, donde los pacientes recibían profilaxis con concentrado de factor 8, vemos que después de que los pacientes recibieron terapia génica, 112 pacientes recibieron esta terapia, hubo una reducción del 83% en las hemorragias anuales en los 3 años de evaluación. Una vez más, si comparamos la cantidad de pacientes que tuvieron 0 hemorragias en la línea de base utilizando la profilaxis con factor 8, solo 32% tuvieron 0 hemorragias. Pero después de que recibieron terapia génica, vimos 82, 84 y 75% en el año 3 de 0 hemorragias. Cuando se presentó esto, teníamos 17 de 134 pacientes, o sea, 13% de los participantes que volvieron a la profilaxis con factor 8 o emicizumab. Esto sucedió entre el año 2 y después, y puedo decirles que ahora tenemos 24 pacientes. La mayoría sigue con profilaxis después de la terapia génica. En cuanto a la seguridad, los mayores eventos adversos observados fueron la elevación de ALT. 79% de los pacientes que tuvieron elevación de ALT recibieron corticosteroides y 60% tuvieron eventos adversos no relacionados con la terapia génica, sino con el uso de corticoides. Tuvimos un evento fatal que fue un suicidio de un sujeto que tenía antecedentes de depresión y que nunca había recibido inmunosupresores o corticoides con esta terapia génica. Otro evento adverso grave sucedió 3 años después de la terapia, cuando un joven de 24 años fue diagnosticado con BALL, o sea, leucemia linfoblástica, 3 años después de la terapia génica. Se hizo secuenciación del genoma completo que mostró que las pruebas de integración que podían relacionar este diagnóstico con la terapia génica eran improbables. Próxima. El valoctocogene roxaparvovec también fue aprobado como primera terapia génica para hemofilia A en agosto de 2022 en Europa, y luego en junio de 2023 fue aprobado por la FDA, y a comienzos de marzo de este año Anvisa en Brasil también aprobó este primer producto de terapia génica, que es el Roctavian, que es la primera terapia génica para hemofilia aprobada en América Latina. Esto es un gran logro. Próxima, por favor. Entonces, este es el resumen de lo que tenemos de los ensayos clínicos. ¿Y qué hemos aprendido hasta ahora a partir de los ensayos clínicos de terapia génica para la hemofilia? Bueno, una cosa que es muy importante reconocer
es que es la variabilidad de las respuestas. Y esto sucede tanto en los ensayos clínicos de hemofilia A como de hemofilia B. Les doy un ejemplo. Aquí tenemos 54 pacientes con hemofilia B. Tenemos pacientes con una baja expresión y algunos con una expresión muy elevada. Tenemos esta gran variabilidad y no podemos predecir cuál será el que tendrá alta o baja expresión. Y lo mismo sucede con todas las demás terapias génicas, con Valoctocogene roxaparvovec. Esto es muy importante. La variabilidad da una imprevisibilidad de las respuestas. ¿Y por qué puede suceder esto? Bueno, aquí tenemos algunas posibilidades, algunos pensamientos. Si estamos pensando en la variabilidad de la expresión de factor 8, tenemos que reconocer que para factor 8, el factor 8 no produce los hepatocitos, sino las células sinusoidales del endotelio. No son entonces las mismas células. También tenemos la interacción con von Willebrand, con el factor von Willebrand y los mecanismos de clearance que son bastante complejos. Esto puede ser muy distinto de un paciente a otro. Próxima. Pero cuando pensamos en la variabilidad para para la expresión de factor 8 o factor 9, hay algunas posibilidades vinculadas a la eficacia de la transducción, una inmunidad preexistente, el proceso de fabricación de vectores o la ingeniería de vectores. Además, la salud hepática, el uso de medicamentos, presencia de comorbilidades y otros factores genéticos desconocidos. Lo que podemos decir hasta ahora es que esto no queda claro. No sabemos con seguridad cuáles son los pacientes que tendrán buena o mala expresión de factor 8 o 9. La otra cuestión es la durabilidad. La durabilidad de la expresión parece estar vinculada en la terapia para la hemofilia A con factor 8. Vemos esto en diciembre del año pasado, donde se presentó estos ensayos clínicos de hemofilia B. En ese momento, el doctor Natawami presentó esta nueva generación de terapia génica y estos pacientes la recibieron y podemos ver una mejora, sobre todo en los pacientes que recibieron la alta dosis. Y aquí es muy importante decir que el factor 9 es el tipo que ven aquí. Al comienzo había un 5% de expresión de factor 9 y después de 10 años esto sigue similar. 4,9% de la expresión hasta 10 años, mostrando que hay una gran durabilidad para los pacientes que logran este nivel. Pero para la hemofilia A, el ensayo clínico más prolongado es el de fase 1 y 2 de Valoctogen roxaparvovec y vemos que después de hasta 6 años, 7 pacientes han tenido una expresión de factor 8 similar a lo que les acabo de mostrar en los primeros 3 años de los pacientes en fase 3. Entonces, hay una cuestión con la durabilidad de la expresión del factor 8. ¿Qué puede causar? ¿Qué puede ser lo que compromete la expresión de factor 8? Puede ser la población de células blanco, no solo debido a la respuesta inmune y la toxicidad hepática, sino también el estrés celular. También hay cuestiones vinculadas con las propiedades de los vectores, el silenciamiento del promotor o algo vinculado con lo episomal. Y después nos encontramos con la respuesta inmune. Próxima.
otras palabras acerca de cómo prepararnos para la terapia génica para la hemofilia. ¿Cómo podemos estar preparados? Una cosa que es importante, y aquí quisiera compartir con ustedes próxima, nuestra experiencia en UNICAMP. Tenemos 5 ensayos clínicos de terapia génica en curso para hemofilia A y hemofilia B, y otros 2 que estamos por comenzar. Hasta ahora tenemos 38 pacientes dosificados en nuestro centro. La mayoría eran pacientes con hemofilia A que recibieron Valoctocogene Roxaparvovec, y hay 28 pacientes que siguen en seguimiento en nuestro centro. Este es un ejemplo de nuestro farmacéutico preparando las dosis para un solo paciente. Tenemos protocolos muy estrictos que llevan mucho trabajo y es fundamental estar preparados para hacer el seguimiento. Próxima, por favor. ¿Cómo teníamos que prepararnos desde el lado de la institución para la terapia génica para hemofilia? Bueno, sin duda necesitábamos contar con una infraestructura y un personal adecuados para cada fase, incluso para elegir los pacientes, la selección de pacientes. La toma de decisiones compartidas es muy importante, a diferencia de otros tratamientos. Esto no es algo que podamos detener si no queremos seguirlo. Una vez que el paciente recibe terapia génica, no solo por la eficacia, sino por cuestiones de seguridad, hay que hacer un seguimiento del paciente durante un largo tiempo. Para la preparación de la terapia génica, tenemos que contar con la infraestructura, y para la administración de terapia génica, esto es un trabajo de equipo con diversos profesionales que participan en la administración, y luego tenemos que estar preparados no solamente para el control a corto plazo, donde tenemos que verificar la toxicidad hepática, la inmunosupresión, pero también tenemos que pensar en los controles a largo plazo debido a la durabilidad y a otras cuestiones que tienen que ver con seguridad y eficacia. Nuestros pacientes tienen que saber que cuando reciben terapia génica, tenemos que seguirlos durante el resto de su vida para garantizar que no haya nada que tenga que ver con la seguridad a largo plazo que pueda comprometer la evolución del paciente. En cuanto al monitoreo posterior a la infusión, hablamos de la eficacia, no solamente en cuanto a los niveles de factor, sino también la frecuencia de las hemorragias, el dolor crónico. También tenemos que determinar cuánto afecta esto a la calidad de vida de los pacientes, lo cual es sumamente importante. Pero también hay que tener en cuenta las cuestiones de seguridad en el corto plazo, con la toxicidad hepática, la inmunosupresión, y a largo plazo tenemos que pensar en la genotoxicidad. Hay muchas cosas que ni siquiera podemos predecir porque es muy pronto en cuanto a la cantidad de pacientes que reciben terapia génica. Próxima, por favor. Unas palabras acerca de cómo monitorear la hepatotoxicidad transitoria. Aquí tenemos que evaluar la elevación de ALT muy cuidadosamente. Una cosa importante, próxima, es reconocer que 80% de los pacientes con hemofilia A que participaron en los ensayos y 20% de los que participaron que tienen hemofilia B tuvieron una elevación de ALT. Esto se da sobre todo en las primeras 4 a 26 semanas. Es muy importante que durante los primeros 6 meses tengamos que hacer un seguimiento de los niveles de ALT 1, 2 o incluso 3 veces por semana en un periodo específico si el paciente empieza a tener esta elevación, porque esto es crítico para decidir si el paciente debe ser inmunosuprimido. Durante el primer año, con frecuencia ha sido necesario evaluar la ALT, y después de eso podemos medir los niveles de ALT 2 o 3 veces al año, pero durante el primer año esto es algo que hay que hacer muy a menudo. Próxima, por favor.
En cuanto a los mecanismos que pueden, digamos, ser responsables de esta elevación, puede deberse a esta nueva proteína que la célula está produciendo, especialmente el factor 8, que parece ser una de las causas, y otras toxicidades hepáticas. Y por supuesto, algunos de los pacientes deben tener inmunosupresión con corticoides. En cuanto a la inmunosupresión, esta podría ser reactiva en función de los niveles de ALT, en cuyo caso se decidiría comenzar con la inmunosupresión. Parece ser esta la forma más común, o digamos el método más común, y también podemos considerar la inmunosupresión por fines profilácticos, independientemente de los niveles de ALT. Hay pros y contras respecto de cada una de estas estrategias, pero hasta ahora, incluso para las drogas que han sido aprobadas, la recomendación es utilizar la inmunosupresión reactiva con corticoides. Otro riesgo potencial en cuanto a inocuidad es el riesgo relacionado con el transgén. Uno podría ser la posibilidad de desarrollar un inhibidor del factor 8-9 y no se debe haber, esto no se informó a ninguno de los pacientes y de hecho para la hemofilia A incluso tuvimos un ensayo bastante exitoso que está hoy en curso, donde se enroló pacientes con antecedentes de desarrollo de inhibidor, incluso pacientes con la presencia actual de este inhibidor del factor 8. Y esto tiene sentido, dado que al pensar en la idea es administrar una alta dosis de factor 8 de forma continua para promover la inmunotolerancia. En el caso de la terapia génica, lo que estamos haciendo es una expresión continua del factor 8. Y de hecho podemos provocar esta inmunotolerancia. Y este es un ensayo de fase 2, de fase 2 que está en curso. Y hasta ahora los resultados son bastante interesantes. En uno de los centros nos preocupamos mucho por la eficacia y tratamos de determinar la overexpresión del factor 8 y factor 9. Y ahora estamos exponiendo a estos pacientes a un mayor riesgo de trombosis. Se informó el caso de un paciente de hemofilia B que tenía otros factores de riesgo para trombosis y que estaba presentando una expresión del factor 9 de más de los 280 pacientes. Y el paciente desarrolló una trombosis. Hubo otro cambio de un ensayo relacionado con hemofilia A, donde estaba el riesgo de desarrollar eventos trombóticos y la mayoría de los casos esta sobreexpresión también estaba asociada con otros factores de riesgo de trombosis. Entonces, eventualmente deberíamos considerar utilizar una tromboprofilaxis para estos pacientes. Este es un riesgo también relacionado con el transgén. Por último, otra cuestión de inocuidad que tiene que ver con lo siguiente. Es muy importante hacer un seguimiento de cada caso de cáncer que haya sido informado entre los pacientes que participaron en la terapia génica, independientemente de cuál sea el motivo. Aquí vemos los casos de cáncer registrados en los pacientes que recibían la terapia génica. Tenemos un total de 6. Algunos de ellos, como pueden observar, se produjeron en pacientes añosos y hubo distintas clases de cáncer. Y es importante que la mayoría de ellos tenían otros factores de riesgo para la manifestación o el desarrollo de estas formas de cáncer. Y ninguno de estos casos se consideró, o el diagnóstico de cáncer no se consideró que estuviera relacionado con la terapia génica que el paciente había recibido. A fin de garantizar la inocuidad a largo plazo
y la eficacia a largo plazo. Es muy importante que se haga un registro y seguimiento de todos los pacientes, dado que cualquier cosa que suceda debemos reconocerla y adoptar las medidas necesarias. No puedo finalizar la presentación sin destacar la importancia de este registro de terapia génico organizado por la WFH, por la Federación Mundial de Hemofilia, y es lo que nos permite hacer un seguimiento a lo largo de los años de los eventos potenciales que pueden sufrir estos pacientes. En resumen, entonces, debo decir que la terapia génica es hoy una realidad. No solo está en etapa de ensayos clínicos, sino que está disponible para el tratamiento de hemofilia A y B, como les mostré, y los eventos adversos más comunes que se han observado tienen que ver con una elevación del ALT y el paciente en algunos casos necesitó, digamos, ser tratado con inmunosupresión. Esto en el 20 al 80% de los pacientes debido a la elevación de la LT. Debemos hacer un seguimiento a largo plazo de estos pacientes y considerar no solo la durabilidad, sino las cuestiones relacionadas con la inocuidad. También quiero destacar la importancia de contar con este registro de terapia génica, algo que es crucial para evaluar la inocuidad a largo plazo. Quiero finalizar la presentación reconociendo y agradeciendo al equipo mencionado aquí de nuestro centro de hemofilia. Tenemos un personal súper destacado, es un grupo multidisciplinario, completamente dedicado. Desde 2019, cuando tuvimos el primer paciente en esta, digamos que recibe esta nueva generación de terapia génica, y están todos muy dedicados y comprometidos con los pacientes. Y por supuesto también quiero agradecer a todos los pacientes que son y han sido tan amables de observar la posibilidad de que ofrece este tratamiento y de someterse a su uso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ocelo. Antonio, mucha información, muy interesante todo lo que ha dicho. Y todos tenemos ahora una idea más clara de qué es la terapia génica y cuáles son o han sido los resultados hasta ahora. Me gustaría ahora invitar a otras personas que estén conectadas a plantear sus preguntas. Ya hay una de Lucas que quiere saber si ha habido algún ensayo en mujeres con hemofilia y en tal caso, cuáles han sido los resultados. Muchas gracias, Lucas, por la pregunta. Se trata de una pregunta muy importante. Hasta ahora no, ninguno de los ensayos clínicos ha incluido mujeres, pero puedo garantizarles que las nuevas generaciones están hablando la posibilidad de incorporar mujeres con hemofilia y a futuro, por supuesto, también a mujeres con otras enfermedades. Muy bien, fantástico. Por supuesto, seguramente habrá criterios de elegibilidad que se deban cumplir en ese caso. Sí. Mientras recibimos algunas preguntas más, quería preguntarle. Aquí tenemos a Karina, que dice que tiene un hijo con hemofilia B. Hay diferencias en el diagnóstico, dado que tiene gemelos. Dijeron que había nacido con hemofilia B, pero luego se determinó que
tenían un problema con el factor 8 nuevo. No sé si era una pregunta o un comentario. Me preguntaba cuál es el proceso cuando una persona o paciente con hemofilia se comunica con ustedes y quiere saber acerca de todo el proceso de la terapia génica, si ah, sería apropiada para ellos o no, cómo lo manejan. Muy importante la pregunta. En primer lugar, tenemos que garantizar que los pacientes entiendan cuál es el propósito de la terapia génica y qué significa recibir este tipo de tratamiento, ya que durante años podemos intercambiar nuevos productos, nuevos concentrados o incluso más factores, más tratamientos como factor. Y si hay algún problema, podemos interrumpir el tratamiento y el efecto desaparece. Pero aquí es totalmente diferente. Debemos garantizar que los pacientes entiendan de qué se trata, dado que es algo que no podemos revertir. Una vez que el paciente ha recibido el transgene, está allí. Incluso si no funciona bien, este paciente podría sufrir el riesgo de eventos adversos. Algo que es bastante difícil y que no podemos predecir son los resultados. Esto es el paciente va a tener una buena respuesta o no. Y en el caso de algunos pacientes, después del seguimiento que debe hacerse, esos pacientes no tuvieron una buena eficacia y eventualmente debieron volver al tratamiento previo. Y además, si el paciente quiere de todas maneras recibir la terapia génica, como les mostré, todos los fármacos, excepto el aprobado para hemofilia B, todos los demás, si tienen el vector anti-AB, no son candidatos a recibir este tipo de tratamiento. Así que en este caso muchas veces hay candidatos que dijeron que querían recibirlo, pero cuando vienen los resultados, testearon positivos y fueron excluidos. ¿Qué les podemos decir a estos pacientes? Bueno, que hay otra alternativa que está surgiendo hoy, que es la terapia génica de próxima generación, que no utilizan el vector AB, sino que utiliza adición génica, otros vectores o incluso otros abordajes. Y para estos nuevos tratamientos de avanzada, quizás estos pacientes, bueno, sean elegibles y tengan otras opciones en el futuro. Creo que la mayor información que reciban es importante. ¿Y cuánto insume el proceso aproximadamente? En nuestro centro tenemos varias visitas antes de tomar la decisión definitiva, no solo con los pacientes, sino también con los familiares, con la madre o el cónyuge, para asegurarnos de que entiendan. Por ejemplo, algo que es importante es la salud hepática. En cuanto a ello, el paciente debe evitar el consumo excesivo de alcohol. Se recomienda en el primer año que no consuman alcohol en absoluto. ¿Por qué? Porque por supuesto, si beben alcohol, cualquier tipo de bebida alcohólica, los niveles de ALT pueden aumentar y no sabemos si esto está relacionado con el consumo de alcohol del paciente o con la terapia génica. Pero debo decir a los pacientes que no es solo durante el primer año, incluso durante el resto de la vida. Si consumen excesivamente bebidas alcohólicas o cualquier otro fármaco que genere hepatotoxicidad, algún tipo de medicación, por ejemplo, esto puede destruir algunos de los hepatocitos que provocaron el factor 8 o 9. El paciente simplemente pierde la expresión y el efecto desaparece. Entonces, esto es muy importante. El paciente debe saber que después de la terapia génica tienen que cuidar su salud hepática el resto de su vida, si es que quieren, digamos, que la terapia génica sea exitosa. Una pregunta más. Vimos que empezaban a los 18 años y también vimos en los datos que usted compartió que había personas de 69 años. Entonces,
Sí, buena pregunta. Hoy, otros fármacos aprobados, digamos, la edad máxima que se recomienda es 65 años y, y ah, incluso llega a 80, pero algunos protocolos consideran incorporar pacientes desde los 12 años de edad. Debo decir que menos que eso, como dije, no es el mejor abordaje. Puede haber otras alternativas de terapia génica en un futuro, pero no por el momento. Fantástico. Rosa, de República Dominicana, pregunta sobre el costo del tratamiento hoy. Si hay un aproximado, digamos, un valor aproximado. Muy bien, el costo, por supuesto, es elevado, pero en cada lugar están discutiendo distintas posibilidades de reembolso. Como les mostré, fue aprobado en Brasil. Están hablando, por ejemplo, de si esto podría formar parte de un programa del Ministerio de Salud. Por ejemplo, una posibilidad sería para pagar un riesgo compartido donde se considere que si el paciente tiene éxito, se paga un monto y meses o años después se continúa pagando si el paciente sigue teniendo expresión. Otra posibilidad, como les mostré, la mayoría de los pacientes no tuvieron hemorragias ni necesitaron profilaxis. Sabemos que la terapia génica es muy cara, pero el tratamiento de la hemofilia también lo es. Si combinamos a lo largo de los años, tal vez se compense el precio. Este es uno de los desafíos. No podemos predecir la respuesta de cada paciente, ni sabemos durante cuánto tiempo durará el efecto. Si los gobiernos y fabricantes están hablando de distintas maneras de abordar el reembolso. Y esto va a ser distinto en cada país o en cada lugar. Ahora mismo, en los Estados Unidos hay algunos pacientes que recibieron terapia génica comercial para hemofilia B y más recientemente para hemofilia A. En Alemania, por lo que sea, hay 3 pacientes que ya recibieron terapia génica para hemofilia A, la que está disponible para la venta. O sea, se están viendo las distintas maneras de obtener el reembolso. Por supuesto, el costo es muy elevado, pero hay que ponerlo en perspectiva. Lucas, a continuación de su pregunta respecto de las mujeres con terapia génica, pregunta si hay razones por las que todavía no se han hecho ensayos con mujeres. Bueno, debo decirte, Lucas, una razón es que las mujeres con hemofilia no han sido tratadas adecuadamente durante años, no solo con la terapia génica. Saben que para otros ensayos clínicos también han estado excluidas las mujeres. Me alegra decir que ahora hay un gran movimiento para reconocer a las mujeres con trastornos de la coagulación, incluidas las portadoras de mutaciones de factor 8 y factor 9, que han sido diagnosticadas con hemofilia. Ahora no hay la verdad es que no hay una razón para que se las haya excluido. Y por supuesto está la cuestión de los embarazos, que incluso para hombres, si su compañera está embarazada, esta puede ser una preocupación. Y una cosa que debo decir es que durante el primer año, debido a que el vector puede encontrarse en el semen, también se recomienda que se eviten los embarazos durante el primer año del tratamiento. Esta es una cuestión muy importante a tener en cuenta. Muy bien. Diogo de Brasil está interesado y quisiera tener una cita con usted, doctora, así que tal vez usted pueda luego compartir sus datos de contacto. Usted está en la Universidad de Campinas, ¿correcto? Sí, la mejor manera es que usted lo hable primero con los médicos que lo están tratando a usted y que él nos contacte aquí a los médicos de Unicamp. Karina, que hablaba de su hijo
de 9 años. Ella pregunta si podrá tener acceso al tratamiento cuando llegue a la edad. Lo que les mostré, para un niño de 9 años, esto no es la mejor opción. Pronto habrá otras estrategias para incluir a los niños con hemofilia, con distintos vectores, con otros enfoques. Ahí la edad no será una variable como las que les mostré aquí. Una pregunta más. ¿Hay comorbilidades que puedan afectar el tratamiento más allá de las cuestiones hepáticas? Las comorbilidades más importantes se vinculan con la salud hepática, pero también hay comorbilidades que impliquen la necesidad de medicación que pueda ser hepatotóxica. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tenía ansiedad y debido a la medicación psiquiátrica que estaba tomando, había posibilidades de hepatotoxicidad y por lo tanto no lo consideramos como un buen candidato para la terapia génica. Entonces hay muchas cosas que tenemos que poner en la balanza. Y como no podemos predecir la sobreexpresión, como les mencioné, también nos preocupan los pacientes que tengan alto riesgo de trombosis. Tenemos varios pacientes en estos ensayos clínicos que tenían 300% de factor 8, factor 9, en algunos casos transitorio y en otros que continuó después de años. Entonces hay pacientes que después de la terapia génica están utilizando antitrombóticos. Esto es algo que también había que tener en cuenta. Muy bien. Y en el caso de la durabilidad de la que hablaba, si termina de tener resultados, si deja de tener resultados la terapia, ¿el paciente puede volver al tratamiento profiláctico que estaba haciendo antes? Sí, pueden volver a lo que hayan hecho antes. Hay pacientes con hemofilia A que pasaron a emicizumab y antes estaban utilizando concentrados de factor 8. Eso no es la preocupación. Lo que sí debo decirles es que si vuelven a la profilaxis, consideraremos que la eficacia fue limitada o perdió eficacia. De todos modos, hay que seguir hay que continuar con el seguimiento por cuestiones de seguridad, al menos una vez por año. Habrá que seguir haciendo ecografías de hígado y otros controles para garantizar que no haya problemas con la salud hepática. Muy bien, excelente. ¿Algo más que quiera agregar que no le hayamos preguntado, doctora, que usted considere que deba compartir con nosotros? Bueno, lo que es importante es que incluso aquí en América Latina pudimos mostrar y ver que la terapia génica y otros tratamientos avanzados pueden ser realidad. Ha llegado el momento de que nos organicemos, que los centros se organicen y que pensemos en los mejores candidatos. La terapia génica no es para todos los pacientes, es muy importante. Esta es una alternativa para algunos pacientes específicos. Hay pacientes que se van a beneficiar mucho y vale la pena que lo prueben, pero definitivamente no es para todos. Hay que considerar muy bien los pros y contras de cada paciente. Hay una herramienta muy buena de la FMH que existe en español, que es esta herramienta de toma de decisiones compartidas. Con esta herramienta, los pacientes pueden decidir con sus médicos, con todo el equipo de salud, revisando cada una de las preguntas. Ahí aparece también la terapia génica y esta herramienta puede ayudar en la decisión de si es una alternativa viable para el paciente o no. Excelente. Doctora Ocelo, muchísimas gracias por su presentación. Gracias por haber sido tan completas sus respuestas. Queremos agradecer a todos los que se sumaron hoy.
Comenzamos con pocos participantes y ya somos 28 ahora, así que les agradecemos mucho por su presencia. Se ve que hay mucho interés en este tema. Queremos agradecer a Isidro, que está manejando la parte tecnológica tras bambalinas. Queremos agradecer también a Antonio y a todos los que participaron. Muchas gracias también a las intérpretes que han trabajado con nosotros. Y muy bien, creo que es momento de terminar. Seguramente nos seguiremos viendo a lo largo del año. Supongo que nos encontraremos también en el Congreso. Ha sido verdaderamente un placer. Gracias a todos.